Hola a todos, bienvenidos a nuestro CMO Talk. Hoy vamos a hablar de la evolución del rol del CMO al Chief Narrative Officer con Singularity University. Para iniciar las recomendaciones, por favor identificarse, poner su video y su audio en off y en mute, y las preguntas y las inquietudes que vayan surgiendo durante la presentación, poder escribirlas en el chat, que luego al final tendremos un espacio para responder estas preguntas y conversar con nuestro presentador principal. Bueno, nuestro presentador o nuestro speaker, nuestro gran invitado es Carlos Valentín Rodríguez, el CTO y fundador de Clustera Inc. y que es parte de Singularity University. Sobre Carlos les cuento, es ingeniero en teletemática por la UPSLP y graduado de Singularity University, empresario de tecnología en México, 2 compañías vendidas antes de los 30 años. Actualmente, como lo decía, CTO y fundador de Clustera, que es una empresa de inteligencia artificial y soluciones omnicanal, líder en Latinoamérica con operaciones en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Medio Oriente. Especialista y colaborador para diferentes medios como Televisa, Forbes, Cerebro Digital, TV Azteca, HBO y Netflix. Apasionado por la tecnología, la innovación, el espíritu empresarial, la creación de bienes y herramientas que las personas podrían utilizar para mejorar sus vidas o mejorar la forma en que hacen sus negocios. Sus objetivos profesionales y personales se centran en trabajar todos los días creando cosas que se pueden usar para generar un impacto en la sociedad. Su filosofía como empresario es fallar rápido, fallar a menudo para tener éxito más rápido. Aprender a hacer las cosas, aprender a hacer que las cosas sucedan, haciendo que las cosas sucedan. Su experiencia profesional va desde el comercio electrónico para crear productos electrónicos de consumo y dirigir grandes proyectos relacionados con el marketing, la electrónica y el Big Data. Carlos, me faltó mucho por contar acerca de ti. Es un perfil súper interesante, súper extenso, pero traté de resumir lo que más pude y contarle a la audiencia sobre quién eras tú. Así que bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y por venir a contarnos un poco sobre esto, sobre esa evolución del rol del CMO y qué nos tienes para contar hoy sobre esto. Adelante. Ok, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción, Claudia. Me siento halagado. Un gusto tener a una comunidad de emprendedores interesada en el futuro de cómo vamos a trabajar. Estamos entrando allí. Déjenme decirles ahora sí mi ya. Ahí me la alcanza. Un segundito. Ok. Me dicen en pantalla completa. Sí, perfecto. Ok. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Como les dije, gusto que van a platicar con que están, porque siempre saben. Mi intención de hoy era que todos ustedes aún les sirva para en el futuro en su vida profesional y, ¿por qué no?, hacer amigos en el. Como les mencioné, mi nombre es Carlos Rodríguez. Yo me digo que soy un Icon and Roll. Esas son sociales, @Valentín. Ahí pueden mensajitos si les dudas, quienes están dando. Alguna de las páginas en las que yo envuelto. Mi experiencia es emprendedores de los niños, siempre en tecnología. Carlos, discúlpame, te estamos Anda. escuchando mal. Se nos va el sonido. ¿Dónde se perdió? Casi que desde que empezamos te estábamos escuchando, pensaba que era yo, pero veo que todos estamos igual. Perdón. Pues me regreso un poquito para que ya estaba. Muchas gracias por la invitación. Pues ahora sí, yo soy Carlos Valentín Rangel, emprendedor desde años. Estoy envuelto en varias compañías. Hacer otra cosa que tecnología. Siempre he hecho empresas de tecnología. Y un ratito que en la Carlos, industria. seguimos escuchándote entrecortado. Sigue mala la señal. Híjole, creo que es el Es para el ver si internet, cambiar sí. a otra conexión, porque está muy mal ahorita. Ahorita entonces.
Creo que me voy a tener que y volver a conectar. Dale, te esperamos. No se desconecten. Esperemos un momento a Carlos que pueda conectarse y que podamos escucharlo bien. La verdad pensaba que era yo el problema, pero parece que es la red de Carlos. Un segundito. Cambiarnos de red. Eso ya no es normal, Mari, no te preocupes, nos pasa a todos. O sea que nada, Sí, es del sí, día a sí. día. No te Esta preocupes. es la nueva realidad, la nueva vida. Total. El Sí. que no lo escuchemos bien o el que estás allí, nos escuchan. O el que estás en Eso y mute cuando, también. sí, sí, eso Sí, y cuando el María. CEO te pregunta algo. Sí, sí, total. No, más este hombre es maravilloso, van a ver toda la trayectoria y lo que ha hecho como emprendedor. Y imagínense con menos de 30 años y ya ha vendido 2 compañías y la verdad que perdernos cualquier parte de su historia y de lo que tiene para contarnos, pues es un pesar, da mucha tristeza. Veo muchas nombres conocidos, así que qué rico tener a tanta gente de la comunidad conectada hoy. Vamos a preguntarle a Carlos cómo va con su conexión. Listo, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, ahora sí, no te vemos, pero te escuchamos. Sí, voy a apagar tantito mi video de cámara. Para ver si se mejora. Es que obviamente mi casa está en obra pública y entonces parece que... Carlos, te volvimos a perder. Lo que les decía al inicio, ¿no? Vamos a hacer como una sesión de espiritismo. Carlos, ¿estás allí? ¿Nos escuchas? Sí, Matías. Matías. ¿Ah? Total. O sea, yo Que salgo. nadie diga nada. Que nadie diga nada, por favor. Silencio, silencio. Sí, todos concentrados en que Carlos pueda lograrlo. No lo miren, no lo miren. Ya, a ver, ¿ahora sí se me escucha bien? Sí, Estamos igual. ahí, dale. Ok, Hasta ahí bien, hasta que te escuchamos. vamos a intentarlo otra vez. Ya, esperemos que ahora sí jale. A ver. Listo, ahora sí. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Dale, vamos. Me mandan un mensajito, se vuelve a interrumpir y me paro Dale. inmediatamente. Tranquilo. Ok, va, perdón. Bueno, como les comentaba, yo desde los 13 años soy emprendedor en tecnología. No sé hacer otra cosa que no sea tecnología. Eso es lo que es mi vida. Todos los días vivo y respiro al respecto. Y pues tengo una gran experiencia haciendo compañías de tecnología en Latinoamérica. Todas las compañías que he desarrollado a partir de ya siendo un poco más mayor han tenido que ver con los temas de inteligencia artificial y datos precisamente. Y también con temas de telecomunicaciones. Algunas de las empresas en las que estoy envuelto son algunas de las que ustedes pueden ver aquí. He fundado muchísimas compañías, he quebrado muchísimas compañías y constantemente es un aprendizaje porque en cada nueva experiencia se aprenden cosas nuevas y me gusta mucho este tipo de foros porque la verdad yo tuve la oportunidad de cuando yo estaba desarrollándome como emprendedor, pues seguir aprendiendo. Nunca terminas de aprender y
la gente que tuve de mentores y gente que conocí en esas etapas, pues la verdad me ayudaron mucho y creo que también tengo una deuda con la sociedad tratando de ayudar a otros emprendedores para que algo de mi experiencia, lo que he vivido, pues les llegue a funcionar. En sí, todas las compañías en las que yo estoy envuelto, como les decía, tienen que ver con temas de datos e inteligencia artificial. Todas tienen algún componente social. La mejor manera de explicarlo de qué es lo que hacemos en todo este grupo de compañías es, si ustedes vieron Black Mirror de Netflix, pues hacemos lo mismo en la vida real, pero para el bien. ¿Por qué? Todas tienen un componente social, porque hace mucho nos dimos cuenta que hacer el bien es un gran negocio. Existen muchos problemas en la sociedad, los cuales si encontramos una solución, pues se pueden hacer un gran negocio encontrando ese tipo de soluciones y a las problemáticas sociales que tenemos. Bien dicen que si quieres ser billonario, pues resuelve un problema de $1 billón y creo que los problemas sociales que tenemos en todo el mundo y en específico en Latinoamérica, pues valen mucho más que eso. Entrando en contexto y entrando ya en materia de la charla que tenemos hoy, de cómo ha sido la evolución de los CMOs a un nuevo rol que están jugando, es algo muy interesante porque a diario hablo con CMOs, a diario hablo con gente dedicada al marketeo y al marketing y a la publicidad y entre otras muchas cosas, y sí, de primera mano nosotros les hemos ayudado y hemos visto cómo esa evolución ha ido cambiando en ese rol. Para entrar un poquito en contexto de lo que es un CMO, lo que es un CMO trabajando en Latinoamérica y el futuro de esta posición, vamos entrando en contexto del lugar donde estamos parados. Estamos parados en Latinoamérica. Latinoamérica es una sociedad muy, 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 muy rica, con mucho potencial y a la vez muy rara. ¿Por qué? Porque tiene muchas desigualdades, pero también conviven estas desigualdades con un potencial y una gran oportunidad. Es de los pocos lugares en el mundo donde ambos extremos de la pirámide conviven y casi en el día a día tienen una relación muy, muy, muy estrecha. Y también pues tenemos muchos problemas en Latinoamérica, de todo tipo que ustedes mencionan, los tenemos. Yo decía que si la vida fuera un videojuego, nacer en Latinoamérica es jugar este videojuego de la vida en modo hardcore, en modo legendario. Entonces, hablando un poquito acerca más del tema de Latinoamérica, pues somos una sociedad que consumimos más de lo que producimos. Y ustedes miran alrededor en este momento, al menos el 80% de las cosas que tienen a su alrededor o que han consumido el día de hoy, no fueron producidas en Latinoamérica o tienen al menos algún componente que no fue producido en Latinoamérica. Consumimos más de lo que producimos y a pesar de eso seguimos teniendo una economía muy vibrante y muy fuerte que en últimos años, en últimas décadas, se ha vuelto muy interesante para el entorno global. Seguimos tendencias y no las creamos. Es muy difícil que en Latinoamérica se crea una tendencia o se crea lo que después se ha adaptado por el mundo. Fuera del reggaetón y la canción de Despacito, creo que no hemos marcado alguna tendencia, ahora sí que muy global. Somos un montón de humanos, un montón de almas, que esto también nos genera un gran potencial por la cantidad de personas y recurso humano que tenemos. Y a pesar de todo esto y de todos los problemas y de esta gran, extraña combinación de lo que es Latinoamérica, en ciertas cosas lo hemos hecho muy bien. En México decimos como el burrito que tocó la flauta. Hicimos algo muy bien y sin querer. ¿Y cuál es eso? Es el tema de la educación. En Latinoamérica, a diferencia de otros lugares en el mundo, la educación todavía es muy fácil de acceder a ella. ¿En qué sentido? Es de que tanto sea privada o pública, la manera en que una persona puede acceder a esta educación es todavía asequible y todavía con algún salario promedio puede llegar a pagar su propia educación o en su caso ser financiada por el gobierno. En Latinoamérica se gradúan más ingenieros año a año que todo Estados Unidos y la Unión Europea combinada. Y eso a pesar de que solamente el 7.4% de los alumnos que inician su educación terminan una carrera profesional. Esto aprovechando también que somos un montón de almas, entonces la masa crítica que se genera es muy fuerte y muy grande. Esto nos pone en una posición también muy prometedora hacia el futuro, porque hasta hace unos años se considera Latinoamérica como maquila, se generaban la tecnología en otros lados, se generaba productos en otros lados y aquí con la mano de obra calificada que se tenía, se producían, eso sí, hay mucha exportación de cierto tipo de tecnologías, pero no son desarrolladas aquí, son producidas solamente aquí y estas empresas que lo hacen aprovechan esto, que hay mucha mano de obra calificada. Entonces, bajo este esquema, lamentablemente en los últimos años se ha perdido un poco ese tipo de foco en la educación. Hasta el momento era muy accesible o es accesible estudiar en Latinoamérica. Poco a poco se ha ido perdiendo eso. Ojalá se rectifique, pero la educación es lo que nos va a mantener a flote y lo que nos va a sacar adelante.
A diferencia de Estados Unidos u otros lugares donde la educación, a pesar de que tiene muy buena calidad educativa, no puede ser accesible para toda la población. Aquí todavía tenemos un poquito más de oportunidad. Y también, junto con esto, como somos un montón de almas, la generación que ahorita está, digamos, empujando económicamente nuestra sociedad son los millennials. Una generación muy rara, que constantemente estamos escuchando hablar de ella en los medios. Y yo le digo que yo soy un millennial, creo que muchos de los que estamos aquí calificamos dentro de lo que es millennials. Y podríamos decir que somos una generación que está viviendo una revolución, pero estamos viviendo una revolución desde nuestros sofás. Toda esta combinación genera un mercado y una geopolítica y sociedad algo rara, que ciertos actores la han podido entender y hacer grandes negocios sobre ella. Y creo que es parte también de los labores de un CMO, es entender este contexto. ¿Por qué? Porque si no entendemos el contexto de donde estamos parados, el contexto del mercado donde estamos, difícilmente vamos a poder alcanzar el mercado que estamos buscando. Entonces, hablando todavía sobre el tema de los millennials, porque es un tema que podríamos dar para hablar muchísimo. Como les decía, los millennials inventamos el reggaetón, nacimos endeudados. ¿Por qué? Porque la verdad nacimos endeudados. Es como si nuestros papás hubieran hecho una fiesta de bautizo, se hubieran endeudado con el banco y le hubieran dicho, mi hijo lo paga. Así está pasando ahorita con los millennials. Todos los días salen en los medios que estamos destruyendo un modelo de negocio. No es que lo estemos destruyendo, es que simplemente ese modelo de negocio es obsoleto y nos lo están tratando de empujar. Y nuestra realidad como sociedad y como millennials no encaja con esos modelos de negocio. Nuestros abuelos destrozaron el medio ambiente y a nosotros nos toca recoger la basura. Lamentablemente así pasó. Yo no tengo ni auto, pero sí mi papá y mi abuelo tenían un V8 y gastaron un chorro de gasolina y a mí me toca ver cómo evitar el cambio climático. Los hábitos del consumo cambiaron del tener al ser. No tanto porque no tengamos ni cómo pagarlo, sino porque la misma sociedad ya no nos permite tener cosas. Entonces el consumo se dirigió al ser, a las experiencias. Yo bien digo, somos una generación triste con fotos felices en Instagram. Nuestra esperanza de retirarnos es morir antes de los 60. No tenemos seguridad social. La seguridad social de Latinoamérica ha sido destruida en los últimos años. Estamos generando una nueva economía que está corriendo sobre un viejo sistema. Por eso tanto choque y por eso tanto foco en el que los millennials estamos destruyendo la economía. No la estamos destruyendo, la estamos cambiando a nuestra manera de cómo nos tocó vivirla. Pero a pesar de todo esto, somos la generación más conectada e informada de la historia. La gente no sabe lo que lo ve hasta que la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve y nosotros ya lo vimos. Entonces, bajo este contexto de Latinoamérica, de la economía, de la sociedad, de la educación, de los millennials, que es ahorita la parte activa fuerte de la población, perdón, se me había mencionado, pues por eso Greta está muy enojada, ¿no? Greta Thunberg. Yo también estaría muy enojado. Y como les decía, esta gran combinación, esta rara combinación, nos pone en un contexto pues muy raro donde el CMO tiene que convivir y tiene que vivir y tiene que entender a esta nueva sociedad, a esta nueva manera de hacer negocios. Los millennials, pues ahora sí, perdón, los CMOs, pues les tocaba, ¿cuál es la labor de un CMO? Es entender y conectar y comunicar. Permítanme un segundo, es que también se me está cortando aquí la presentación. Ay. Un segundo. Ya se me fue todo. Vale. Sí, creo que te tienes que devolver. Sí, ya. Listo. Es que no veo mi mouse. Voy a salir un momento. Voy a mover esto de aquí. Ahora sí, es que no veía yo ahora mi pantalla. Perfecto. Ahora sí. Volvamos. Bueno, ahora sí que ¿cuál es la labor de un CMO? Es entender al consumidor, creatividad y comunicación y estrategia de producto. ¿Y cómo lo podemos lograr cuando tenemos un contexto económico y social muy raro y muy, ahora sí que entrecortado, como los que les he venido diciendo? La sociedad cambió, la manera en que recibimos mensajes cambió, la manera en que consumimos también cambió. Y esto ha hecho que el rol del CMO no solamente se quede en un CMO, sino que también se vuelva un CNO, lo que venimos diciendo, un Chief Narrative Officer. ¿Por qué? Porque ahora su labor
ante esta complejidad social es entender lo que está pasando, entender a sus a sus consumidores y a partir de ahí conectar con ellos en distintos niveles y a partir de ahí también generar estrategias de comunicación que hagan que ahora sí que puedan alcanzar a esta nueva manera de hacer negocios y a la manera de la sociedad que lo consume. Las marcas que se resisten a entender a sus nuevos consumidores y tratan de seguir imponiendo modelos viejos con ellos, terminan siendo completamente rechazadas y terminan quedando fuera del negocio. Muchas marcas siguen tratando de imponer sus viejos modelos de negocio en las nuevas generaciones y no sobreviven. Ya está pasando. Hace unos años fue muy sonado de campañas que fueron realizadas por las compañías de diamantes, por poner un ejemplo, fue muy sonado, donde ellos criticaban por qué los millennials no están comprando diamantes, si es toda una industria que soporta a miles de familias y minería, etcétera, etcétera. Pero no estaban entendiendo que realmente ellos no estaban conectando, no tanto por el hecho que el millennial no tuviera dinero para comprar diamantes, sino no estaban conectando con esa población y darle a entender que quizá el diamante o el producto, más allá de ser un regalo lujoso, también podría llegar a ser utilizado para preservación del dinero, para preservación del valor del dinero. Entonces, este ejemplo pasa constantemente de marcas que se pelean ahora sí con su consumidor, que ahorita es el que les puede comprar, que es la población millennial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo yo como CMO me adapto a esta nueva realidad, a esta nueva manera? Como CMO, yo a diario platico con gente en su posición y constantemente ustedes están siendo bombardeados por muchísima información, por muchísimos webinars, por muchísima, e incluso gente que les trata de vender cosas acerca de cómo hacer su trabajo. Y todo el mundo dice, el nuevo marketing es el marketing basado en datos. Sí, es cierto, y a la vez no. ¿Por qué? Porque tratan de empujar de que los datos es el nuevo petróleo. Pues no es el nuevo petróleo. El petróleo sigue siendo petróleo y no funciona para nada hasta que lo refinas. Igual con los datos. Tener datos o tener estrategias de generación de datos no nos va a funcionar si no sabemos, uno, cómo utilizarlos, cómo limpiarlos y clasificarlos para darles un uso y a partir de ahí ponerlos en acción. Si no, nos vamos a ahogar en información. Les aseguro que muchos de ustedes tienen un montón de información que ya no saben ni qué hacer con ella o incluso no saben cómo ponerla en acción y todavía quieren llegarles a vender cómo generar más datos. Eso ahora sí que es algo que no nos está aportando nada y nada más nos confunde como CMOs. Y luego luego de eso se genera el tema de la transformación digital, porque también todo el mundo supuestamente está ahorita haciendo labores de transformación digital, todo el mundo quiere hacer transformación digital y ni siquiera saben qué es la transformación digital. Me ha tocado casos de compañías donde llega algún consultor, algún charlatán, les digo yo, y les trata de vender esta transformación digital y terminan haciendo una app o terminan haciendo una página web. Eso no es transformación digital. Transformación digital es entender nuestra oferta y nuestra cadena de valor y de tal manera que busquemos los puntos donde nosotros podamos mejorarla a través de la tecnología y adaptarnos a la nueva economía digital de esta manera. La transformación digital, su objetivo y lo que sí es la transformación digital es a través de agentes o productos tecnológicos cumplir nuestra oferta de valor, resolver un problema mejor que antes de una manera más conveniente a un menor precio o con mayor velocidad. Si no se está logrando o si este no es el objetivo de sus estrategias de transformación digital, podrán hacer 1000 apps, podrán hacer 1000 sitios de comercio electrónico, van a fracasar y van a gastar un montón de dinero y no lo van a volver a ver en su vida y se van a decepcionar de todo esto. Esto también es muy común, como les decía, que llegue mucho charlatán a querernos vender cosas y bueno, pues ya venimos confundidos del hecho de que todo el mundo dice que el data es el nuevo petróleo, luego nos vienen a retacar la transformación digital y ya no sabemos qué más hacer. Y todavía para añadirle a esto, viene el tema de inteligencia artificial. Porque igual todo el mundo está diciendo que la inteligencia artificial va a cambiar la manera en que hacemos marketing, la manera en que hacemos negocios, la manera en que nos comunicamos, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, pero también la manera en que lo están abordando las compañías es una manera muy errónea, porque para empezar no entienden ni qué es la inteligencia artificial, ni cómo debe de aplicarse, y tampoco están entendiendo el contexto de geopolítico social en el que estamos y cómo todavía va a ser revolucionado aún más por la inteligencia artificial. Esta tecnología realmente tiene la potencial de cambiar la manera en que convivimos y consumimos e incluso hasta la sociedad, así como fueron las otras revoluciones en las que hemos vivido.
actualmente estamos viviendo una revolución de las mentes mecánicas. Todo el mundo, cuando hablamos de inteligencia artificial, es lo primero que piensa de Terminator y que nos vamos a quedar todos sin trabajo. Pues sí, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, nos vamos a quedar sin trabajo si no nos ponemos ahora sí que al tanto de cómo está moviéndose el mundo, pero tenemos todavía una oportunidad y qué bueno que vinieron a esta plática porque yo les voy a dar un pequeño heads up acerca de lo que sigue y cómo ustedes pueden sobrevivir a esta nueva revolución. Como sociedad hemos vivido muchísimas revoluciones. La revolución industrial fue la revolución que hasta el momento formó la manera en que nuestra sociedad se rige en, uno, ciudades, consumo y reglas de consumo. Las ciudades fueron diseñadas durante la revolución industrial. La manera en que el mercado se mueve fue diseñado fue diseñado al momento de la revolución industrial. La revolución industrial hizo que pasáramos de las máquinas jaladas por animales a las máquinas jaladas por vapor. Y esto generó un montón de cambio y un montón de también incertidumbre en ese momento. Así como hubo trabajos que se perdieron, o sea, ya no necesitamos gente que manejara caballos, también se generaron muchísimos más empleos. El caso de, por ejemplo, maquinistas, operadores, etcétera. La revolución industrial nos dio músculos mecánicos. Ahora la revolución que estamos viendo, que es la revolución de la información, nos va a dar cerebros mecánicos. Y está pasando exactamente lo mismo. Mucha confusión, mucho aire, se están perdiendo empleos, pero también se están generando otros. Y mucho de esta revolución está siendo primeramente vista en las áreas de negocios y en las áreas de negocios digitales especialmente. Los empresarios, las empresas, los emprendedores son los primeros adopters de cualquier tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque como emprendedor, empresario, siempre estás buscando tratar de optimizar o tratar de hacer más con menos. La tecnología como herramienta precisamente te ayuda a eso, a hacer más con menos o a hacerlo mejor. Y esto, toda esta gran confusión, todas estas nuevas tendencias, todos estos cambios en la sociedad, han hecho que se empiece a hacer un gold rush, una búsqueda del oro, tanto para vender la tecnología como para adoptarla. Y esto también da pie a que exista mucho aire, mucho buzzword, muchos charlatanes que están en este mercado. Hay que entender muy bien que la inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología es una herramienta, no es un medio, es una herramienta, no es el fin, es el medio. Y muchos de los que están, de las compañías que dicen que están haciendo ahorita inteligencia artificial realmente no lo están haciendo. Por eso también no se llegan a desesperar, porque también me toca ver con muchos CMOs que ven que alguna de sus competidores dice que ya está usando algún producto que tiene que ver con inteligencia artificial y se desesperan y ya lo tratan de comprar porque ellos no se quieren quedar atrás y resulta que no lo necesitaban o resulta que su competidor tampoco lo estaba usando de una manera correcta o ni siquiera lo estaba usando. Entonces, hay que entender esta revolución también y cómo nos va a ayudar y cómo nos ayuda a transformar de nuestro CMO tradicional a nuestro Chief Narrative Officer, que va a ser una parte nueva de lo que vamos a tener que empezar a hacer para conectar con esta sociedad tan rara con la que nos tocó trabajar. Entonces, como les decía, esto representa la mayor oportunidad de cambio en los negocios desde que se inventó la electricidad. Vamos a entender qué es un poco de inteligencia artificial para que no nos perdamos en este mar. La inteligencia artificial es una ciencia. Así como en las matemáticas, física, química, que son una ciencia, la inteligencia artificial es igual y también tiene subramas, así como las matemáticas tienen la estadística, cálculo, trigonometría, etcétera, etcétera. ¿Qué es la inteligencia artificial como ciencia? Es la ciencia que busca que las computadoras exhiban inteligencia y se comporten de maneras que antes se creían exclusivas a los humanos, que es sentir, razonar, actuar y adaptarse, entender el contexto. Eso es lo que busca la inteligencia artificial como ciencia y lo está logrando y lo está logrando cada vez mejor. Todavía estamos en pañales y eso que es una ciencia que lleva más de 40 años desarrollándose. Yo te explico un poco al respecto. Y dentro de estas subramas de la inteligencia artificial, hay dos muy en específico que son las que nosotros realmente convivimos todos los días y ya ni nos damos cuenta. Y son las que han tenido un gran impacto en los negocios y van a seguirlo teniendo. Y entre mayor sea su adopción, mayor va a ser este impacto y van a cambiar la manera en que hacemos negocios. Por ende, también van a cambiar a la sociedad en muchísimos aspectos. Una de estas subramas es el machine learning o el aprendizaje de máquina, que son algoritmos cuyo rendimiento mejora directamente proporcional a la cantidad de información que procesan. Es decir,
esta subrama de la inteligencia artificial se dedica a enseñarle a las computadoras a aprender con la experiencia. Términos prácticos, se utiliza grandes cantidades de información, la cual nosotros sabemos a qué categoría, rama o clasificación pertenece y sabemos que el análisis de esta información puede dar un resultado que ya lo esperamos o ya lo conocemos y con esto entrenamos estos algoritmos para generar un modelo que enseñándole nueva información que esté dentro de esa misma naturaleza, él lo pueda clasificar o racionalizar y darnos un resultado, darnos una predicción. Un ejemplo de esto podría ser cuando ustedes pasan su tarjeta de crédito, pasa por un algoritmo que fue enseñado y fue entrenado con miles de transacciones para detectar si era una transacción fraudulenta o una transacción válida. Entonces, por eso cuando pasa un fraude, inmediatamente estos algoritmos dicen algo raro está en esta transacción, porque lo aprendí ya de la experiencia de lo que me enseñaron, y pues no los protege de que sean ustedes víctimas de un fraude. Y luego tenemos el deep learning o el aprendizaje profundo, que es el que mayor impacto tiene hasta el momento en la manera en que hacemos negocios. Y se trata de una técnica que está inspirada en la manera en que funciona el cerebro humano. Los algoritmos analizan la información de la misma manera en que nuestro cerebro lo hace, que es a través de capas, estructuras o patrones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nuestro cerebro tiene una nueva pieza de información, un nuevo estímulo de información, trata de buscar patrones que ya sean conocidos para el cerebro y los trata de relacionar y lo hace a través de distintas capas de neuronas y cada una de estas capas va haciendo un pequeño despiece de esa pieza de información para tratarla de jerarquizarla o relacionarla. Y si no lo conoce, trata de asociarle lo más cercano a lo que nosotros conozcamos. Así es como funciona el cerebro, así es como aprendemos. El deep learning lo imita de una manera, pues, relativamente cercana. Entonces, esto nos ha permitido generar muchas aplicaciones de inteligencia artificial que rayan un poquito hasta en la magia. Un ejemplo podría ser los vehículos autónomos. Hemos visto muchos ejemplos de Tesla, Google, que ya tienen un vehículo autónomo. Bueno, pues ellos desarrollaron un algoritmo que ante los estímulos de información, que es las cámaras que vienen en el camino, los sensores que vienen en el camino, tratarla de procesar como la procesaría un humano y tratando de obtener un resultado lo más cercano a lo que haría un humano al manejar un vehículo. Como les decía, toda esta tecnología ya vive entre nosotros en el día a día y ni siquiera nos damos cuenta. Como les comentaba, los vehículos autónomos, cuando haces una búsqueda en Google, ahí está implícita. Cuando buscas en el Waze cómo llegar del punto A al punto B, también. Un ejemplo que me gusta mucho mencionar es, por ejemplo, Netflix. Tu pantalla de inicio de Netflix no es igual a la de ninguno de los 80 millones de suscriptores que ellos tienen. Tu pantalla de inicio es totalmente personalizada, porque Netflix creó un algoritmo, se llaman motores de recomendación, que analiza tus hábitos de consumo digitales y los compara con los hábitos de consumo de otros millones de suscriptores para que tú cuando te metas a ver te metas a Netflix, él trate de identificar qué cosas de ese gran conjunto empatan con tus patrones de consumo y a partir de ahí recomendarte contenido que quizá para ti sea más relevante. Y algo de este tipo de algoritmos es que constantemente están siendo reentrenados y alimentados. Es por eso que tú cuando utilizas Netflix, la primera vez que sacas tu cuenta, tardas mucho tiempo buscando qué ver y ya cuando tienes ya varios meses, de volada te presenta en la primera página lo que tú quieres ver y le das clic y ya lo empiezas a ver. Esto, propiedad de la tecnología, de que ya vive entre nosotros y no nos damos cuenta, es algo que tienen todas las grandes tecnologías cuando son de adopción masiva. Tienden a volverse invisibles, no nos damos cuenta que está ahí, ya no generan un wow effect porque ya se volvieron el nuevo común. Así se va a volver el nuevo común todas las aplicaciones de inteligencia artificial que ahorita existen o que están por desarrollarse. ¿Por qué? Porque el impacto que tienen es muy alto, van a ser adoptadas por los distintos negocios para brindarnos un mejor servicio y por ende van a dejar de ser un wow effect, van a vivir ahora sí que entrelazadas en la sociedad, van a volverse invisibles.
Y bueno, ya ante este contexto de que ya vimos cómo está la sociedad, ya vimos a los millennials, ya vimos las distintas tecnologías que tenemos disponibles y cómo la inteligencia artificial va a revolucionar todo esto, nosotros como CMOs, ¿qué hacemos? O sea, ¿me voy a quedar sin trabajo? Lamentablemente les digo que sí, lo más seguro es que sí. Si alguno de ustedes es abogado o contador, en 5 o 10 años su chamba la va a hacer un algoritmo, sorry, es momento que empiecen a buscar otra cosa o se especializan en otra cosa, pero sí se van a quedar sin trabajo. Y aplica para muchísimas otras profesiones, pero no nos asustemos, como les decía, como en toda revolución, se eliminan muchos trabajos y se crean muchísimos más. En los años 40 ser computadora era un trabajo. Existieron las computadoras electrónicas y se perdieron esos empleos, pero se generó todo en industria. Y en este caso, como nosotros como SMO, ¿de dónde nos agarramos? No solo para no perder nuestra chamba, sino para alcanzar y contar una mejor historia. ¿A qué me refiero con contar una mejor historia? Al final del día nosotros queremos conectar con los humanos y los humanos somos personas gregarias. Nos comunicamos y entendemos en base a historias. Entonces, bajo esto, ¿cómo yo me vuelvo también un Chief Narrative Officer? ¿Y cómo lo bajo al día a día de mi trabajo? ¿Cómo genero estas nuevas estrategias para conectar con esta nueva sociedad? La chamba del Chief Narrative Officer es literal, usar los datos que ya tenemos con las herramientas que ya existen para conectar y comunicar nuestra oferta de valor. Ese es su trabajo. No tiene otra cosa que hacer más que hacer eso. Con lo que ya tengo, entender a quién le vendo para comunicarme mejor, hacer una mejor narrativa. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer estas estrategias? ¿Cómo las podemos empezar a aplicar en nuestro día a día, en nuestro trabajo? Entendamos a nuestros consumidores. Nuestros consumidores viven en dos mundos, tienen dos vidas, la vida offline y la vida online. Y cada vez más están entrelazadas. Aunque cada vez estamos más conectados, más en el mundo online, para seguir yendo a tomarnos un café, tenemos que vivir en el mundo offline. Para seguir yendo a consumir cierto tipo de productos, tenemos que seguir viviendo en el mundo offline. Todo esto consumo y todo este comportamiento genera un montón de información donde la gente nos está gritando casi en la cara qué es lo que quiero y cómo quieren que se los demos. Y no lo estamos tomando en cuenta. Los que lo están haciendo mucho dinero. Un ejemplo puede ser Amazon, Walmart, Google. Están entendiendo que la gente vive en dos mundos. Están tratando de digitalizar o transformar ese comportamiento en datos, analizarlos y pues miren las compañías que son en este momento. Aprovechar los datos que ya tenemos. Les aseguro que ustedes tienen un montón de información en sus compañías, tanto de transacciones, de sus clientes, de la manera en que lo producen, que se puede utilizar para precisamente arrancar esas estrategias o empezar a entender primero a nosotros como compañía para posteriormente entender a nuestra público objetivo. Y otra cosa, no sé si cae un poquito también dentro del CNO, es un poquito también temas de administración, cultura organizacional, la personalidad de nuestra compañía reflejada en nuestro producto. Muchas compañías ni siquiera saben cuál es su personalidad, cuál es la personalidad de su producto. Tú no puedes conectar con alguien si la personalidad del producto choca completamente con la personalidad de quien queremos alcanzar. Y también eso sí es chamba del Chief Narrative Officer, medir y volver a medir. Lo que se puede medir se puede mejorar. Nuestra labor de marketing es medir que cualquier estrategia que nosotros tengamos, tanto para internamente desarrollo de producto en base al feedback que tenemos de nuestros clientes, o campañas o iniciativas que tenemos hacia afuera de outbound, también medir cómo se van comportando, porque eso también nos genera información que posteriormente podemos analizar para hacer mejor nuestro trabajo. Un ejemplo, no me gusta hacer comerciales durante mis presentaciones, pero lo tengo que mencionar porque encaja en el tema, es mi compañía Clustera. Nosotros lo que nos dedicamos es precisamente a hacer digitalización del comportamiento humano. Nosotros creemos que una vez que el mundo se convierte en datos, el mundo se vuelve actualizable. Entonces generamos tecnología que permite precisamente ayudar a las compañías como las de ustedes a entender el comportamiento offline de sus consumidores y relacionarlo con su consumo online. Y esto puede ser utilizado para mejorar, para eficientar operaciones, eficientar layouts de retail, diseños de lugares de consumo, estrategias de outbound, estrategias de out of home, un montón de información, porque estamos entendiendo y digitalizando cómo la gente convive con su entorno, convive en el espacio físico, conviven entre sí y conviven con los productos que son constantemente expuestos.
sea con nosotros o sea con alguna estrategia, ustedes tienen que entender esto, tienen que empezar a medirlo, cómo se comporta su público objetivo. De otra manera van a estar dando tiros al aire. Y otra cosa, los estudios de marketing, los que conocemos tradicionalmente, son absolutamente obsoletos de esta manera. Por la manera en que recopilan la información, por la manera en que la presentan o porque no es en tiempo real. La gente constantemente está cambiando su manera de cómo consume y cómo entiende la manera de hacer negocios. Ese es un ejemplo de cómo podemos empezar, como les decía, el tema de entender a nuestros consumidores. Luego, cómo nosotros utilizamos la información que ya tenemos, que ya generamos. Les aseguro que muchos de ustedes ya tienen un CRM, pero para empezar, ¿lo tienen en orden? ¿Lo están utilizando bien? O incluso tienen un CRM. Compañía que ahorita no tenga un CRM, compañía que poco a poco se va a quedar fuera del negocio, porque no van a entender a sus consumidores. El punto de inicio para esto podría ser el CRM que ustedes ya tienen. Si no tenemos ordenada la información de nuestros clientes, toda iniciativa en datos va a fracasar. También tenemos que usarlo bien. No es un directorio telefónico. Este debe ser el repositorio de información histórica de todas las transacciones y puntos de contacto que hemos tenido con nuestros clientes, incluso también su feedback. ¿Por qué? Porque a partir de esta información podemos partir y atraer otras herramientas que nos permitan darle un mejor contenido, un mejor mensaje y un mejor producto a nuestros consumidores. Un ejemplo de esto, y ni siquiera es reciente. Nuestros clientes ya nos están contando una historia a través de sus compras. La manera en que consumen indica mucho acerca de su personalidad y de su estatus, no solo el económico, sino su estatus de vida y sociedad en ese momento. Entonces, en ese caso, nosotros hay que ayudarles a que sigan construyendo esa historia a través de nuestros productos. Este caso fue muy sonado. Target hace 9 años casi, lo que hizo fue que tuvo una estrategia muy buena y muy agresiva de CRM y de fidelización de sus consumidores. Empezaron a ellos a traquear y a medir qué tipo de productos compraban, en qué patrones, en qué tendencias lo hacían. Y con esto empezaron en esos momentos a desarrollar algo de inteligencia artificial. Ahora esos algoritmos ya los puedes comprar, ya casi son out of the box. Y trataban de predecir cómo serían los siguientes tendencias y patrones de compra específicamente de cada uno de esos consumidores que tenían en su CRM y en su programa de afiliados. Lo que hacían era de que detectaban estas tendencias, lo trataban de asociar a ciertos señales demográficas, edad, género, y entonces a nuevos consumidores que caían dentro de estos patrones también decían, bueno, en base a lo que hemos aprendido de otros consumidores también de nosotros, esta persona que también encaja como en este clúster, en este bucket de personas, lo más probable es que llegue a comprar este tipo de productos y se los hacían llegar, les hacían llegar un cupón, un descuento, muy exitoso, siguen haciéndolo muy bien. ¿Y qué pasó? Que un día una chica que estaba dentro del programa de afiliados, adolescente, empezó a comprar cierto tipo de productos que indicaban que probablemente estuviera embarazada, ya que otras mujeres embarazadas compraban los mismos productos o tenían las mismas tendencias de consumo que hacía esta chica. Target asume que esta chica, al momento que empieza a mostrar señales, el algoritmo la clasifica como una mujer embarazada, le empiezan a hacer llegar a su casa promociones y descuentos de cunas, pañales, vitaminas para el embarazo. Y el papá de la chica dice, bueno, Target, ¿por qué le estás mandando esto a mi hija? ¿Quieres que se embarace? Si mi hija es una adolescente, va y les reclama y creo que estuvo una demanda y resulta que la niña no le había dicho al papá que estaba embarazada. Ellos detectaron que la chica estaba embarazada incluso antes de que ella se lo dijera a su familia. Por eso les decía que los clientes ya nos están contando sus historias de vida a través de su consumo. Nuestra labor es escucharlas, entenderlas y a partir de ahí ponerles el producto que necesitan en el momento que necesitan. Este es un ejemplo muy extremo, pero vino de esta manera. A ella, si uno, independientemente del tema del papá que no le había avisado, pues si como mujer embarazada, pues necesitan nuevos productos. ¿A quién se los va a comprar? ¿A quien ya la tiene afiliada y se los pone en el momento adecuado? ¿O que los vaya a buscar y quizá algún otro de nuestros competidores nos gane esas compras? Ahí es donde les digo que nuestra labor es contar estas historias a través de la información y de nuestros productos. Es esta narrativa.
contemos historias dando un valor y un servicio que el cliente necesite en ese momento para que lo haga suyo, para que conectemos con él y nos adopte y empecemos a formar parte de su vida. Como les comentaba hace unos momentos, ¿cómo nosotros lo podríamos llegar a hacer? Muchos de aquí creo que están en la industria del retail o tienen un consumer package good o varios consumer package goods. ¿Cómo yo lo puedo ya en el día de hoy hacerlo si no que tengo un equipo de tecnología? Pues no es tan necesario. ¿Por qué? Porque ya toda la tecnología y este tipo de productos se han empaquetado con empresas, por ejemplo, con la de nosotros, de tal manera que ustedes simplemente lo compren como llave en mano, se conecten y empiecen a funcionar. Un ejemplo es un motor de recomendación muy parecido al ejemplo que les dije en Netflix, de que te da el contenido adecuado en el momento adecuado. Si ustedes tienen una serie de productos y servicios y ustedes tienen el historial de consumo de sus clientes, es simplemente vaciar esa información en este tipo de servicios. Ellos se encargan de analizarla, crunchar los datos para que ustedes después se conecten y te digan, ¿sabes qué? A este usuario, según en su tendencia, recomiéndale X, Y, Z producto. Y en razón de la aceptación que haya tenido, lo volvemos a alimentar y así lo estamos mejorando hasta que ya, digamos, tengamos algo muy robusto, que no fue necesario que lo desarrollamos nosotros de cero, pero que nos permite tener estas mismas ventajas. Amazon lo hace, Google lo hace. Si ustedes ven, cuando ustedes se meten a Amazon, en base a sus últimas compras, les va poniendo productos relacionados, cross-sale y upsell. Pero muchos de esos dices, mira, me está poniendo Amazon de comprar un refrigerador. ¿Cómo supo si hace 3 semanas que yo estaba pensando en cambiar el refri? No es magia, no es que te estén escuchando en el teléfono, sino es de que quizá tu segmento poblacional que ellos tienen detectado empezó a mostrar señales de cambiar un refrigerador y tú empezaste a mostrar cierto tipo de señales en tu consumo, nos empezaste a contar esa historia y ellos lo completaron en esa parte de la historia poniendo el producto que necesitabas cuando estabas pensándolo comprar. Y todo eso ya está al alcance de la mano de todos ustedes, no es caro. Sí van a necesitar la ayuda de alguien que les ayude a implementarlo, pero ya se tiene un foco muy específico y ya se tiene un retorno muy específico acerca de qué vamos a obtener de poner esta tecnología en nuestra compañía. Otro ejemplo de tecnologías que ya están al alcance de nuestras manos para seguir contando historias y seguir entendiendo a nuestros consumidores es los chatbots. También se ha escuchado mucho acerca de esto de los chatbots. Es una gran revolución. Si ustedes están en el mercado de los call center o tienen un call center, en unos cuantos años van a ser obsoletos. Y esperemos que sí, porque la verdad es, los call centers, conozco alguno que dé buen servicio. O será porque nadie quiere llamar a un call center, es tu última opción. En el caso de una aerolínea, que lo vimos muy cercano, ellos tenían ahora sí que muchos problemas con su tema de call center, no solamente que no tenían suficiente personal, sino que bien saben, como les decía, llamar a un call center siempre es un dolor. Y utilizaron toda la información generada de las llamadas que hayan tenido en el pasado con sus clientes, se digitalizó, se transformó el audio en texto y se entrenaron estos chatbots para que entendieran ahora sí cómo es que la gente o sus clientes se comunicaban con la compañía y la mejor manera de cómo contestarles o qué información darles. No lo tuvieron que cerrar de cero. Muchas compañías ya tienen todas estas plataformas listas. Ahora sí, para que ustedes les monten su información, lo monten en su página web y empiecen a trabajar en literal días y pueden tener este tipo de beneficios. Esta aerolínea, una aerolínea mexicana, en 6 meses logró aumentar sus ventas en canal digital en más del 30% y un aumento de su Net Promoter Score en más del 35%. ¿Por qué? Porque si tú tenías alguna duda, la resolvías inmediatamente a través del chatbot. No era necesario que llamaras y estuvieras en el teléfono más de 1 hora para que te contestaran y al final no te dieran información que tú necesitaras. Actualmente todavía la gente, y más en Latinoamérica, todavía quieren eso de, bueno, quiero que me conteste un humano, porque estas tecnologías todavía están siendo adoptadas por el grueso de la población, pero en un futuro cercano, la verdad yo preferiría hablar con un robot que no me haga esperar, que me conteste de manera inmediata lo que necesito, que con un humano. Y también todo el error humano que implica hablar con un humano. Todos sabemos de que hemos llamado a un call center, pedimos una cosa y por el cansancio y por la carga de trabajo que tiene el operador, terminan dándonos otra cosa completamente distinta. Otro ejemplo de lo que podemos nosotros implementar para
seguir entendiendo a nuestros consumidores y contarles historias adecuadas, es el contenido. Una de las labores del Chief Marketing Officer es generar contenido digital, contenido físico, contenido que conecte y mande un mensaje. Pero realmente podemos contratar a la mejor persona que nos redacte contenido, que nos haga contenido, y que este contenido lo hagamos en razón de la información que tengamos de nuestros consumidores, pero sigue siendo un contenido generado por un humano, y ese humano también tiene su propia personalidad, tiene su propia manera de pensar, y quieran o no, lo reflejan en los contenidos que se hace. Muchas veces estos contenidos terminan reflejando más la personalidad y gustos de quien los redacta, más allá de los de que tiene la compañía o de los que tiene la persona a la que queremos contactar. La inteligencia artificial ya nos permite que igual, de cierta manera, alimentemos algoritmos que no los tenemos que desarrollar, que simplemente tenemos que contratar a este tipo de empresas, para que los alimentamos con la información que tenemos de nuestros clientes, su transaccionalidad, qué tipo de mensajes hemos visto que ellos responden, cuáles no, qué tipo de palabras queremos utilizar, y como arte de magia, si queremos nosotros un nuevo anuncio en Facebook y no sabemos qué copy ponerle, le ponemos los bullets a este algoritmo, le ponemos el público objetivo y nos genera un textito que lo utilizamos en nuestro anuncio. Y por estudios que se han hecho, los textos generados por inteligencia artificial para anuncios, en comparación con los que otros generaría un humano, usualmente el mismo banner, pero con distinto texto, el texto que fue generado por inteligencia artificial genera mucho mayor engagement que el que ha generado un humano. ¿Por qué? Porque le quitamos esa parte del error humano, esa parte de que el humano va a tratar de imprimir su personalidad. La máquina no, la máquina es A, B o Z. En razón de lo que nosotros lo hayamos entrenado. Y esto igual, como les decía, nos ayuda a conectar mejor y a generar mejores historias hacia nuestros consumidores. Voy a ponerme un poquito político, pero lo tengo que mencionar por el tema de contar una historia, y más ahorita que estamos viendo épocas electorales en distintos países. Y tiene que ver con lo que les decía de personalización del mensaje, cómo contar una historia y también cómo analizar la información de nuestro público base objetivo. Hace unos años, bueno, en el 2017, 16, que fue el tema de Trump, se tuvo este escándalo que era Facebook y Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una compañía de inteligencia artificial que realmente se dice que se robó los datos, no se los robó, la gente misma se los dio. Y lo que utilizó fue de que utilizó todos los likes que la gente tenía en Facebook, de la información que ellos pudieron obtener, más de 400 millones de personas, para analizar su personalidad, sus gustos, sus sentimientos, sus necesidades. Y en el caso de las elecciones de Estados Unidos con Trump los trajo a la mesa, y ellos, a toda la base de votantes que ellos querían alcanzar, en base a la información que tenían, generaron mensajes hiperpersonalizados, y también lo hicieron con motores de recomendación, para que a la gente o a sus votantes que ellos querían alcanzar, mandarles mensajes muy específicos que ellos entendieran y que conectaran, y que les moviera una fibra muy, muy sensible. Y que al momento que les moviera esa fibra, ese mensaje, esa historia que les contaron, la hacían suya, pero realmente esa historia era lo que Trump quería que ellos hicieran de historia de ellos, que realmente ellos querían que adoptaran la historia de Trump. Mensajes de temas muy sensibles también, armas, aborto, drogas, etcétera, dependiendo de la persona a la que estaban hablándole. En algunos casos decían, sí, soy pro aborto. En otros casos decían, no, no soy pro aborto. Hiperpersonalización de los mensajes. Lo que hicieron no fue ilegal, quizá poco ético, o quizá ni siquiera poco ético, porque realmente solamente dieron un servicio a analizar información de una manera muy profunda y pues con un fin político. Entendieron a profundidad al cliente para contarle su historia de vuelta, como les decía, sus gustos, sus necesidades, lo que ellos querían. Y otra cosa, se lo hicieron llegar de una manera que no los hiciera pensar, con palabras simples, nada rebuscadas, que ellos pudieran entender. Y eso es lo que nosotros también tenemos que cuidar mucho en nuestros mensajes. Tenemos que hacer que la gente no piense, que no tenga que esforzarse cognitivamente para entender nuestro mensaje. Entonces,
volviéndolo al tema de Latinoamérica, véanlo en el tema del actual presidente de México, la manera en que él se comunica a la población, los clásicos dichos de fuchi, caca, abrazos, no balazos, tiene que ver mucho con esto, hacer que la gente no piense, para que la historia que él está tratando de contar, ellos la puedan entender, y al momento que la entienden, la van a hacer suya. Los gobiernos populistas son muy buenos conectando y contando historias, pero son muy malos gobernando. Un ejemplo muy práctico de qué es lo que tendríamos que hacer nosotros es realmente eso, aunque suene raro y suene algo, la relación no será tan clara, pero sí, tenemos que contar las historias porque tenemos que conectar y contar nuestras historias porque al momento que lo hagamos, la gente va a adoptar nuestro producto o nuestra historia de ellos y es donde ya empezamos a generar valor y generar fidelización. Hay muchísimas herramientas que les pueden ayudar. No es necesario que ustedes las tengan que desarrollar desde cero, dependiendo de su industria, dependiendo del contexto en el que ustedes estén y el problema que quisieran ustedes resolver. Les aseguro que es dar un pasito atrás, ver qué información tenemos, ver qué información se genera a partir de nuestra operación en nuestros clientes, ver qué problema es el que queremos ver, en qué industria estamos y buscar la herramienta. Les aseguro que existe. La idea que tengan de problema, una búsqueda en Google les va a aventar un montón de compañías que a través de los datos ya les pueden echar la mano. Todo esto para contar historias con nuestros datos, a partir de utilizar nuestra información, contar nuestra historia de producto, contar nuestra historia de nuestra cadena de valor, hacer que la gente lo haga suyo. Y bueno, un bonus, porque eso siempre me lo preguntan, que qué otra cosa pueden ustedes hacer para seguir desarrollándose dentro de su carrera y dentro del trabajo de CMO, es que aprendan a programar. No es necesario, pero háganlo, la verdad. ¿Por qué? Porque una vez que lo hagan, esto les genera muchas habilidades cognitivas de resolución de problemas y de análisis de información que, aunque no lo utilicen en su día a día, sí les ayudan para entender mejor a los problemas que tienen, entender mejor la información que pueden tener o generar y entender mejor a sus consumidores. Bueno, preguntas. Ahorita ya. Muy bien, Carlos, muy bien. Gracias a Dios no soy contadora ni abogada por ahora. Un poquito de tranquilidad y bueno, ya no alcanza el grupo de los millennials, pero unas estadísticas y una información muy interesante. No sé, ¿quiénes quieren abrir sus micrófonos y hacerle alguna pregunta o alguna inquietud? Aquí nos están preguntando, Carlos, ¿nos puedes compartir el slide de las soluciones que acabas de presentar? Sí, de hecho les puedo compartir hasta la presentación para que la Sí, tengan. perfecto. Sí, se las hacemos llegar a los asistentes. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta en relación con, uno va sintiendo que todas estas herramientas y todos estos avances tecnológicos pues están tratando de meterse dentro de uno para identificar y entender patrones de consumo, pero al mismo tiempo están invadiendo un poco el mundo privado de uno. ¿Cómo cuidar eso? ¿Cómo protegerse uno? Esto también tiene mucho que ver con la manera en que se presentan este tipo de tecnologías y herramientas. Es cierto, pareciera que están invadiendo la privacidad en cierta medida, pero realmente a todas estas compañías no les interesa saber así que la vida personal de uno más allá de tus hábitos de consumo para tratar de venderte algo. Uno decide hasta dónde digitalizar su vida y a partir de ahí es la información que pueden obtener acerca de nosotros. Se escucha mucho al respecto. Los medios de comunicación son muy malos porque los periodistas que usualmente comunican estas cosas no es gente técnica que incluso ni siquiera ellos entienden de lo que están hablando. Y por el sensacionalismo y de que vendan ellos su medio, lo exageran. Por eso les decía que se escucha mucho también acerca de que la inteligencia artificial nos va a dejar a todos sin trabajo y guerras y Terminator y el Matrix. Está siendo muy exagerado. En el tema de privacidad y protección de datos, existen muchas maneras de que uno se pueda proteger. Una de ellas es muy simple, no compartas allá más de lo que no quisieran saber de ti. Y otra cosa, véanlo desde el lado de vista de los negocios. Los negocios muchas veces ni les interesa saber cómo te llamas,
y cierto tipo de información tuya. Lo que hacen es de que juntan tus hábitos, tus tendencias, hacen un grupo, te clasifican dentro de un grupo, se anonimizan estos datos y al final te hacen tratar de llegar ese mensaje o esa comunicación para que tú compres. No van a ir a tu casa a robarte, no van a ir a tu casa a tocarte la puerta y obligarte a hacer lo que no quieres, no se van a meter en tu cuenta de banco. También es como que la información que damos para ellos realmente es para que hagan mejores banners y nos traten de vender cosas. Perfecto. Muchas gracias. Héctor tiene la mano levantada. Te escuchamos. Y hola María Claudia. Hola Carlos. Carlos, una pregunta a un tema que mencionaste en algún momento y es el tema de robotizar todo y que los humanos pues ya vamos a interactuar un poco más con robots y con todo el tema de algoritmos. ¿Cómo hacen o qué proceso se debe hacer, no sé, cuando los humanos ya le están huyendo a estos robots? Es decir, un caso es yo ya le huyo a todos los robots porque yo ya más o menos, si las nuevas generaciones ya entienden cómo funcionan estos algoritmos. Entonces, por ejemplo, si yo entro a un chatbot, ya solo con poner la palabra clave que es asesor, ya de una vez me bota el asesor humano. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué tips se pueden dar para todo ese proceso para no solo los datos, sino evitar? Yo soy de los que evito hablar con robots. A mí sí me gusta un poco ya más hablar con humanos, pero pues eso depende de todos los tipos de relación. Sí, mira, en ese caso, esta pregunta es muy común y más en el tema de chatbots, eso significa que tú solamente has tenido contacto con chatbots que no están bien diseñados o que no están bien entrenados, porque en lugar de resolverte el problema, digamos que te pusieron otra barrera para tratar de resolver tu problema, que es tratar de que tú utilices un chatbot que no está bien hecho. Y pues sí, como no estaba bien hecho, ya la gente empezó a entender cómo funciona y ya por ejemplo, tú ya encontraste ese hack de que si pones asesor, inmediatamente el robot en su algoritmo dice, esta persona ya la tengo que pasar de manera directa y no seguir todo el proceso que usualmente se tiene. Un buen chatbot, literal, pareciera que estás hablando con un humano. En cierta medida sí te das cuenta por cómo te responde y las opciones que te da, pero sí tiene que llegar o va a llegar a parecer que es como un humano. Si ya la gente está teniendo estos comportamientos de evitar estas herramientas y ya encontraron realmente cómo brincárselas, eso significa que no le estamos resolviendo el problema, pero aún así la gente lo sigue utilizando porque es el único medio de contacto que les dimos. En este caso daría un pasito atrás y volvería a revisar mi estrategia de si realmente el chatbot que tengo está brindando valor a las personas. Si no está brindando valor a las personas, van a empezar a hacer lo que tú mencionas. Gracias. Carlos, otra pregunta. ¿Cómo lograr que los equipos de marketing comiencen a tener una visión más analítica de la que están acostumbrados? ¿Qué recomiendas? Pues, ahora sí de que el tema de marketing más analítico y pues tiene que ver con mucho que les decía que el futuro del marketing son los datos, que sí tiene algo que ver con eso. En este caso es empezar a medir todos nuestros esfuerzos, lo que se puede medir se puede mejorar. Todos nuestros esfuerzos de marketing, todas nuestras campañas tienen que buscar algún objetivo que sea medible. Si no es medible, entonces va a ser muy difícil, que realmente veamos que estamos teniendo un impacto y otra, que como organización empecemos a tener esta tendencia de volvernos una data-driven company. Tenemos que medirlo y en base a la medición decimos, bueno, se generan aprendizajes que después nos permiten mejorar nuestras campañas, mejorar nuestros esfuerzos de marketing. Ese es el primer paso para empezar a tener esta mentalidad analítica y transformamos en una compañía de data driven. Medamos qué estamos haciendo ahorita. Ok. Bueno, creo que esta era nuestra última pregunta. Carlos y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Excelente presentación. Como decían ahí, si no la compartes, la hacemos llegar a los asistentes. Y bueno, esperamos verte y tenerte con nosotros pronto porque es muy interesante todo esto que tienes para contarnos. Gracias. Quedamos al pendiente. Ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho. Bye. Feliz noche. Bye. Gracias.